Estaba sentada junto a la ventana, tomando mi té de la mañana, cuando mi hijo, Aarón, llamó. Al principio, era solo una conversación normal, actualizaciones sobre su trabajo, su esposa Claire y su nuevo perro. Luego, de la nada, lo dijo. Mamá, Claire y yo estuvimos hablando, y creemos que tendría más sentido que viviéramos en tu apartamento ahora. Es más grande, más bonito y más cerca de la ciudad. Tú podrías mudarte a algo más pequeño, más manejable. Me reí, pensando que era una broma. Pero él no se rió conmigo. Hablo en serio, mamá. Claire ya no se siente cómoda en nuestro lugar. Está apretado y, sinceramente, ella se merece algo mejor. Me quedé paralizada. El apartamento del que hablaba no era solo una propiedad. Era mi hogar, el que compré con el seguro de vida de su padre después de que falleció. Tenía recuerdos en cada rincón. Crié a Aarón allí después de la muerte de su padre. Era el único lugar en el mundo que sentía como mío. Y ahí estaba él, pidiéndome, no, exigiéndome, que lo dejara por su esposa. Traté de mantener la calma. Le dije, Aarón, esta es mi casa. No estoy lista para dejarla. Pero él respondió fríamente, ni siquiera usas la mitad, mamá. Claire y yo sí podríamos aprovechar ese espacio. Solo estás siendo egoísta. Esa palabra me atravesó. Egoísta. Después de todo lo que le había dado. Después de colgar, me quedé en silencio durante horas. Mi té se había enfriado. Me quedé mirando el punto en la pared donde estaban marcadas las alturas de Aarón cuando era niño, cada línea un hito en su crecimiento. Esa misma pared que ahora quería para la decoración perfecta de Pinterest de su esposa. La traición dolía más de lo que podía admitirle a nadie. Recordé quedarme despierta hasta tarde cosiendo disfraces de Halloween porque no podíamos permitirnos comprarlos. Recordé saltarme comidas para que Aarón tuviera suficiente. Y ahora, quería echarme como a un viejo sofá que no combinaba con su estética moderna. Durante los días siguientes, siguió llamando, insistiendo. Luego Claire también empezó a mandarme mensajes, educados pero firmes, sobre cómo ya es hora de pasar la antorcha. Empecé a ver el panorama completo. No estaban pidiendo por amor. Lo estaban exigiendo. Derecho. No lo crié para ser así, o eso creía. Le conté a mi mejor amiga Judith, una abogada de bienes raíces retirada, durante un almuerzo. Escuchó en silencio y luego dijo algo que se me quedó grabado. Cariño, cuando la gente te muestra quién es, créeles. Y luego protege lo que es tuyo. Esa noche, me quedé despierta mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en años. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Saqué los documentos del apartamento y los miré fijamente. Mi nombre era el único en la escritura. Mío. Había trabajado en 2 empleos para poder pagar la entrada. Lo refinancié una vez cuando Aarón necesitó frenos dentales. Ese lugar era más que paredes. Era mi sudor, mis lágrimas, mi vida. Así que llamé a mi agente inmobiliaria. Se llamaba Daniela. Necesito vender, le dije, y quiero que se haga en silencio. En 2 semanas, ya teníamos comprador. Una joven encantadora que trabajaba en educación. Me recordaba a mí misma hace 30 años. Ni siquiera le conté a Aarón que estaba vendiendo. ¿Por qué debería hacerlo? Él había dejado claro que veía mi hogar como algo que podía tomar, no como algo que respetar. Judith me ayudó a mudarme a una pequeña cabaña en alquiler a las afueras del pueblo. Era tranquila, rodeada de árboles, con un pequeño jardín al que podía cuidar. El día que se firmaron los papeles, lloré, pero no de tristeza. De libertad. Había recuperado el control. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi dignidad. Pero Aarón pronto lo convertiría en una guerra. Cuando Aarón se enteró, a través de un amigo en común de la familia, perdió la cabeza. Vino a la cabaña sin ser invitado, golpeando la puerta como un loco. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo?, gritó. Ese se suponía que iba a ser nuestro lugar. Lo miré directamente a los ojos y le dije, no, Aarón. Ese era mi lugar. Nunca pediste, solo exigiste. Su rostro se torció de furia. Claire está embarazada. Necesitábamos ese espacio. Por un momento, mi corazón titubeó. Un nieto. Pero luego, como un rayo, me di cuenta de lo que estaba haciendo.
usando a su futuro hijo como arma para hacerme sentir culpable. «Felicidades», dije con voz firme. «Pero eso no te da derecho a robarme». Al día siguiente, publicó una larga y manipuladora diatriba en Facebook, pintándome como una madre fría y sin corazón que vendió su casa por despecho. Los comentarios no tardaron en llegar. Sus amigos, los familiares de Claire, incluso algunos primos lejanos, todos se sumaron. ¿Cómo pudo? ¡Qué egoísta! Pobre Aaron. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno había visto las décadas que pasé sacrificándome por él. Fue un asesinato de carácter, al estilo digital. Y yo me quedé en silencio, por ahora. Pero el silencio no significa rendición. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Volví a llamar a Judith. «Quiero actualizar mi testamento», le dije. No preguntó por qué. Ella sabía. Juntas redactamos todo. Aaron y Claire fueron eliminados por completo. Mis ahorros, mis joyas, los pequeños tesoros que había recogido a lo largo de los años, irían a personas que realmente se preocupaban. Una parte a la caridad. Otra parte a la nieta de Judith, que me había visitado más en 6 meses que Aaron en 6 años. Cuando los documentos se finalizaron, sentí una paz extraña. Ese capítulo estaba cerrado. Ya no le debía nada a Aaron, ni mi hogar, ni mi futuro, ni siquiera mi legado. Por primera vez en décadas, sentí que vivía para mí. No era la villana en esta historia. Era la sobreviviente. La madre que finalmente dijo, «Basta». Es extraño, ¿no? Como las personas a las que les das todo pueden volverse y mirarte como si no fueras nada. Después de actualizar el testamento, traté de continuar con mis días como de costumbre. Regaba mi pequeño jardín, leía libros de la biblioteca local y me unía a un círculo comunitario de tejido en el pueblo. Pero la traición aún se aferraba a mí como el humo después de un incendio. Puedes alejarte, pero el olor te sigue. Cada mañana me despertaba pensando que tal vez habría una disculpa esperando en mi bandeja de entrada, tal vez un golpe en la puerta de un hijo que se diera cuenta de lo que había hecho. Pero no había nada. Ni siquiera silencio, peor aún, había burla. Una tarde, abrí mi Facebook solo para ver que Aaron y Claire habían publicado una sesión de fotos de anuncio de embarazo. Claire acariciaba su vientre. El pie de foto decía, «Enseñaremos a nuestro hijo a honrar a la familia y nunca darle la espalda a quienes los aman». Mi pecho ardía. No por el anuncio, no, me alegraba por el niño. Pero ese mensaje, ese era para mí. Un golpe pasivo-agresivo y público para pintarme como la villana en su cuento de hadas fabricado. La gente los felicitaba, sí, pero algunos incluso me escribieron en privado preguntando, ¿qué pasó realmente? No respondí. No le debía explicaciones a nadie. Que creyeran lo que quisieran. Ya había terminado de rogar por comprensión. Pero sanar no es fácil cuando las heridas se acumulan sobre décadas de sacrificios. Me sentaba en mi pequeña cabaña algunas noches, mirando al techo, preguntándome en qué me había equivocado. ¿Fui demasiado blanda? ¿Demasiado generosa? ¿Crié a un hijo o a un príncipe? Recordaba los años de adolescencia de Aaron, cómo salía furioso cuando le decía que no, cómo traía a sus novias y me trataba como si fuera solo la sirvienta. Pensé que maduraría. Pensé que el matrimonio lo haría más humilde. En cambio, Claire parecía reforzar la idea de que él merecía más, siempre más, incluso a costa de los demás. Podría haber intentado arreglar las cosas, hablarlo, explicarme. Pero ya no tenía 20 años, corriendo en círculos para mantener la paz. Era mayor, más sabia. Y estaba cansada, tan cansada, de ser chantajeada emocionalmente por el niño que crié. Judith vino una tarde con una botella de vino tinto y dijo, «Te ves más liviana». Sonreí. Creo que lo estoy. Nos sentamos en el porche, bebiendo lentamente, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. ¿Crees que algún día él cambiará?, pregunté. Ella tomó un sorbo y respondió, «Tal vez. Pero para entonces, podría encontrar la puerta cerrada». Un día, aproximadamente un mes después de actualizar el testamento, recibí una carta por correo, gruesa, con relieve y formal. La abrí con cautela y vi el nombre de Aaron en la parte superior. Era de un abogado. Mi corazón se hundió por un momento, pensando que me estaba demandando. Pero no era una demanda. Era una carta de disputa y preocupación sobre expectativas de herencia.
La leí 2 veces. Estaba tratando de impugnar mi testamento actualizado antes siquiera de que muriera. Alegaba que estaba siendo manipulada en mi vejez y que tal vez sufría de una claridad mental en declive. Me reí, realmente me reí. Tenía el descaro de insinuar que no pensaba con claridad, solo porque ya no le entregaba todo lo que quería. Esa noche, volví a llamar a Judith. Vino de inmediato y revisó los documentos. No tiene ninguna base, dijo. Pero si quieres ser minuciosa, podemos hacer una evaluación de salud mental oficial. Para demostrar que estás más lúcida que nunca. Así que lo hice. Me sometí a evaluaciones cognitivas, pruebas de memoria, entrevistas con profesionales, cada una de ellas confirmó lo que ya sabía. Estaba completamente capacitada. El que estaba delirando era Aaron, lo suficientemente delirante como para pensar que podía manipular el sistema de la misma manera en que había intentado manipularme a mí. Lo que más dolió no fue el desafío legal. No fueron las calumnias en Facebook, ni la exigencia descarada de mi apartamento. Fue darme cuenta de que mi hijo, mi único hijo, no me veía como una madre, sino como un obstáculo. Un estorbo en su camino. Un recurso por reclamar. Esa realización cambió algo profundamente dentro de mí. Ya no veía a la familia con lentes color rosa. La sangre no significaba lealtad. El amor no significaba sacrificio sin límites. Durante años creí que ser una buena madre significaba dar hasta quedarte sin nada. Pero ahora lo veía diferente. Ser una buena madre significa enseñar a tu hijo a no morder la mano que lo alimentó. Ser una buena madre significa defenderte cuando te están utilizando. Aaron había fallado esas lecciones, pero eso ya no era mi carga. Comencé a pasar más tiempo con personas que me valoraban. Judith, mis vecinos, la joven amable que compró mi apartamento y todavía me enviaba postales. Encontré alegría en las cosas más pequeñas, un parterre de flores bien cuidado, una caminata tranquila por la mañana, la risa de desconocidos en el parque. La vida ahora era más simple. Pero en esa simplicidad, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Luego llegó el golpe final. Meses después, recibí una invitación por correo. Aaron y Claire organizaban un lujoso baby shower en un elegante salón de eventos. La tarjeta estaba decorada con detalles dorados, dramática y rebosante de dulzura fingida. Al final, escrito con la letra ordenada de Claire, nos encantaría reconectar y dejar el pasado atrás. Estás invitada a asistir y conocer a tu nieto. No había una disculpa. Ni asomo de responsabilidad. Solo un anzuelo endulzado, envuelto en derecho. Coloqué la invitación sobre la repisa de la chimenea y la observé durante unos minutos. Parte de mí quería ir, solo para ver al bebé, sentirme incluida, fingir por un día que las cosas no estaban rotas. Pero entonces recordé la carta del abogado. Recordé las publicaciones. La prepotencia. El dolor. Y recordé que nada de eso había sido por amor, todo era por control. Así que no fui. Envié una sola tarjeta. Les deseo lo mejor en este nuevo capítulo. Que puedan enseñarle a su hijo el valor de la empatía, los límites y el respeto. Con cariño, mamá. Esa fue la última vez que supe de ellos. Después de enviar esa última tarjeta, sentí que una paz silenciosa se asentaba sobre mí, como cerrar un capítulo de un libro que has releído demasiadas veces, sabiendo que ya es hora de pasar la página. No esperaba volver a saber de ellos, y por un tiempo, así fue. Los días se alargaron, el aire se volvió más cálido, y mi vida, mi verdadera vida, no la atada al drama familiar, comenzó a tomar forma. Me uní a un grupo local de escritura y empecé a escribir mis memorias, tanto las buenas como las dolorosas. Conocí a una mujer llamada Teresa, una maestra de arte jubilada que me invitó a probar la pintura en acuarela. Nos sentábamos juntas en el parque comunitario con nuestros pequeños kits, pintando árboles, bancos y personas que pasaban. Y por primera vez en años, no estaba interpretando el papel de madre. No caminaba sobre cáscaras de huevo por los estados de ánimo de otro. Solo existía. En paz. Con honestidad. Sin culpa. Judith y yo aún nos reuníamos cada semana para tomar café, y una tarde, me miró y dijo, «Estás brillando». Me reí. «Es la libertad», le dije. Libertad de un hijo que intentó reescribir mi historia para que encajara con su comodidad. Judith alzó su taza y dijo, «Por las mujeres que escriben su propio final». Brindamos, y supe que ella entendía.
sin necesidad de explicación. Pero justo cuando creí que estaba finalmente libre de toda esa toxicidad, la vida tenía un giro más preparado. Estaba en la cocina preparando té cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Dudé un momento, y luego la abrí. Se me cortó la respiración. Era un bebé recién nacido, dedos diminutos, piel arrugada, ojos cerrados. Un segundo mensaje siguió. Se llama Ilaiche. Es perfecto. Pensé que debería saberlo. No había firma, pero sabía que era de Claire. Mi corazón se apretó con ese dolor terrible y familiar, el que solo una madre siente cuando quiere sostener a su nieto pero sabe que ha sido apartada. Observe la foto durante un largo rato. Era perfecto. Pero no era mío para abrazar. No después de todo lo que hicieron. Claire no envió esa foto como una rama de olivo. Era otro movimiento de poder, un recordatorio de lo que me estaba perdiendo. No respondí. En su lugar, imprimí la foto, la coloqué con delicadeza en un álbum viejo, y la rotulé, el nieto que nunca conocí. Dejé que las lágrimas cayeran, suaves, silenciosas, no con rabia. No con amargura. Solo en duelo por lo que pudo haber sido. Luego cerré el álbum y volví a mi té, dejando que el calor me recordara que aún tenía una vida por vivir. Con el tiempo, comprendí que dejar ir no era solo cortar lazos con alguien. Era redefinir mi propio valor. Pasé años creyendo que mi valía estaba atada a ser madre, proveedora, reparadora. Pero ahora, sin nadie exigiéndome pedazos de mí, empecé a preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy más allá de sus expectativas? Empecé a planear viajes, cortos al principio, a pueblos cercanos, y luego más lejos. Visité ciudades costeras que solo había visto en postales. Tomé un tren a través de las montañas, pasé un fin de semana en una cabaña junto al lago, e incluso fui a un retiro artístico para adultos mayores donde pinté con el alma junto a mujeres con historias tan complicadas como la mía. Reímos, lloramos, y hablamos de nuestras vidas como verdaderas guerreras. Una mujer dijo, siempre esperan que seamos el pegamento que lo mantiene todo unido. Pero a veces, el pegamento también necesita descanso. Esa frase se me quedó grabada. No era un fracaso porque mi hijo resultó ser egoísta. No estaba rota por elegir la paz en lugar de la reconciliación. Simplemente era una mujer que lo dio todo en amor, y que finalmente decidió guardar un poco de ese amor para sí misma. Las estaciones cambiaron, y antes de darme cuenta, era otoño otra vez, hojas crujientes, suéteres cálidos, el aire con aroma a canela. Una mañana, estaba atendiendo el jardín delantero cuando llegó una carta, escrita a mano y sellada torpemente. Reconocí la letra de inmediato. Era de Aaron. Mi corazón se aceleró mientras la abría. La carta era corta, desordenada, claramente escrita en un momento de pánico emocional. Decía, mamá, Claire se fue. Dijo que soy imposible de complacer. Perdí mi trabajo. No sé cómo ser papá. Es él que la arruine. Sé que te hice daño. Pero necesito ayuda. Necesito a mi mamá. Por favor, llámame. Me quedé ahí, con la carta en la mano, las rodillas temblorosas. Durante años había soñado con una disculpa, pero no así. No arrancada por la desesperación, no empapada de necesidad sin verdadera comprensión. Doblé la carta y la guardé en el cajón. No llamé. No porque no me importara, sino porque finalmente, sí me importaba. Me importaba yo. Mi paz. El silencio que había construido con mis propias manos. Si Aarón realmente quería redención, tendría que ganársela. Yo no sería su muleta otra vez. No lo salvaría solo por ser su madre. Ya me había salvado a mí misma, pasaron los meses, y el silencio volvió a estirarse. Pero esta vez, no era doloroso, era protector. Ya no me sobresaltaba con el sonido del teléfono ni esperaba con ansias un golpe en la puerta. Había tomado mi decisión. Mi testamento seguía sin cambios. Mis límites se mantenían firmes. Comencé a ofrecerme como voluntaria 2 veces por semana en la biblioteca comunitaria, ayudaba a vecinos ancianos con sus compras, e incluso empecé a ser mentora de chicas jóvenes en un grupo de apoyo local, niñas que, como yo, habían sido defraudadas por las mismas personas que debían protegerlas. Vertí mi amor en personas que lo valoraban, que no lo veían como una moneda para canjear cuando les convenía. Una noche fría, mientras me envolvía en un chal tejido a mano, miré a mi alrededor en mi cálido hogar,
luces suaves, estantes llenos de libros, materiales de arte esparcidos sobre la mesa, y me di cuenta, estaba en paz. Realmente en paz. La vida no había salido como la había imaginado, pero tal vez, había salido mejor. Había sobrevivido al desamor, a la traición, al duelo de perder a alguien que aún estaba vivo. Pero en esa pérdida, me encontré a mí misma. No la madre. No la víctima. Simplemente, yo. Y esa mujer era más fuerte, más sabia, y finalmente libre. El invierno llegó silenciosamente ese año, suavizando todo con su quietud plateada. Decoré mi pequeño hogar con velas blancas, piñas secas y luces titilantes, no para nadie más, sino para mí. En la mañana de Navidad, preparé chocolate caliente, me envolví en mi bata favorita y me senté junto a la ventana a ver caer la nieve. No hubo reuniones ruidosas, ni llamadas ansiosas, ni sonrisas forzadas alrededor de una mesa tensa. Solo Paz. Esa mañana abrí un pequeño regalo que había comprado para mí, una pulsera con dijes, con una sola llave plateada. Un símbolo. Un recordatorio de que ahora yo tenía la llave de mi propia felicidad. Nadie más podía encerrarme en la culpa o las expectativas. Más tarde, escribí una carta que nunca enviaría, dirigida a Ilaiche, el nieto que tal vez nunca conozca. Le hablé de la fuerza que se necesita para alejarse de personas que amas. Le dije que le deseaba una vida llena de bondad y verdad. La doblé con cuidado y la guardé en el mismo álbum donde estaba su foto. No sabía qué le deparaba el futuro a él, ni a Aarón, pero sí sabía lo que no haría, no perseguiría a personas que solo me recordaban cuando necesitaban algo. Ya había enterrado demasiadas partes de mí tratando de mantener a otros enteros. Un día, a principios de la primavera, vi a Judith en el café. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y llevaba una bufanda roja audaz que la hacía parecer una reina. Sonrió cuando me senté frente a ella. «Te ves más joven», dijo con una sonrisa traviesa. «¿Cuál es tu secreto?» Me reí. «Cortar la podredumbre», respondí. Ella asintió solemnemente. «¿Sabes?», dijo mientras revolvía su té, «hay algo poderoso en envejecer. Dejas de disculparte por ocupar espacio». Eso se quedó conmigo. Porque durante la mayor parte de mi vida, me había disculpado, por necesitar descanso, por decir no, por sentirme herida, por no ser suficiente. Pero ya no más. Había ganado cada arruga de mi rostro, cada línea en mi corazón. Ya no tenía miedo de ocupar espacio. Le dije a Judith que había estado pensando en escribir unas memorias, no algo triste, no una historia de pena, sino un libro sobre mujeres como nosotras. Mujeres que habían sobrevivido a la traición, el desamor y el gaslighting, y aún así florecieron. «Hazlo», dijo, apretando mi mano. Die la Verdat. Alguien allá afuera la necesita. Así que comencé a escribir. Despacio al principio, una página a la vez. Y con cada oración, recuperaba lo que me habían robado, mi voz. Fue durante una de esas sesiones de escritura, meses después, cuando recibí otra carta. Esta no era de Aarón ni de Claire. Era de un abogado. Mis manos temblaron ligeramente al abrir el sobre, mi corazón regresando a viejos temores. Pero esta vez, no eran malas noticias. Era una copia de un documento legal. Aparentemente, Claire había solicitado la custodia total y mencionaba la inestabilidad, problemas financieros y temperamento de Aarón. Indicaba que actualmente estaba recibiendo apoyo de sus padres, no de mí. Ni una sola vez. Leí los documentos nuevamente, atónita no por el contenido, sino por la frialdad. Me pregunté si Aarón finalmente había chocado contra la pared que me rehusé a seguir sosteniendo. No me sentí reif indicada. No me sentí triunfante. Me sentí triste. Triste por el niño que solía ser. Triste por el hombre en el que se convirtió. Pero también aliviada. Tal vez esta era la llamada de atención que la vida había retrasado demasiado. No me communique. No había nada que decir. Doblé la carta en silencio y la coloqué en una caja marcada cierre. Algunas historias no terminan con una escena dramática. Algunas simplemente se desvanecen hasta que ya no duelen. Esta fue una de ellas. El verano llegó de nuevo, como siempre lo hace, cálido y lleno de brisas suaves. Pasaba las mañanas en el porche con té helado y colibríes, las tardes pintando flores silvestres, y las noches leyendo libros que me hacían llorar, pero de buena manera. Una tarde, mientras plantaba lavanda junto a la cerca,
Una joven mujer pasó con un cochecito. Se detuvo y preguntó si las flores eran difíciles de cuidar. Empezamos a conversar. Se llamaba Maya, y se había mudado 2 cuadras más allá. Estaba criando sola a su hijo. Su papá no pudo con eso, dijo, con dolor en los ojos. No ofrecí lástima, ofrecí café. Ella sonrió. Semanas se convirtieron en meses, y Maya se volvió parte de mi círculo. A veces traía a Ilaiche, el nombre de su hijo también era Ilaiche. Me pareció extrañamente hermoso. La vida me había quitado a un Ilaiche, y me había traído a otro, en una forma completamente inesperada. Un día le dije a Maya, ¿me recuerdas a mí cuando era joven? Ella respondió, entonces debo ser más fuerte de lo que pensaba. Y le contesté, lo eres. Solo que aún no lo sabes. Al ayudarla, no sentí que estaba reemplazando a nadie. Sentí que me estaba honrando a mí misma, mi sabiduría, mi amor, mi resiliencia. Tenía más para dar. Solo que ya no a quienes lo abusaron. Ahora, mientras me siento aquí terminando esta historia, sé una cosa con certeza. Puede que haya perdido a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y eso es una victoria mucho más grande que cualquier reconciliación nacida de la culpa. Ya no soy una mujer suplicando por migajas en la mesa que ella misma construyó. He recuperado cada parte de mí que intentaron arrebatar. He convertido mis cicatrices en arte, mi silencio en historias, mi dolor en poder. Algunas personas nunca verán tu valor hasta que dejes de encogerte para encajar en su comodidad. Déjalos ir. Déjalos ver cómo te elevas de las cenizas de su traición y construyes una vida tan llena, tan radiante, que ya no puedan reconocer a la mujer que alguna vez intentaron controlar. Fui madre. Fui esposa. Fui víctima. Pero ahora, soy simplemente yo. Entera. Libre. Y, finalmente, en casa. Los días que siguieron a mi reflexión final trajeron consigo un ritmo tranquilo. Sin giros dramáticos. Sin caos. Solo vida, vivida a mi manera. Comencé a enseñar una pequeña clase de acuarela en el centro comunitario local. Al principio, no estaba segura de que alguien asistiría. Había subestimado cuántas mujeres, jóvenes, de mediana edad y mayores, estaban hambrientas de algo suave. Algo libre de juicio. Las vi soltarse con cada pincelada, su silencio transformándose poco a poco en risas. Contaban historias mientras pintaban, sus rupturas, sus arrepentimientos, sus sueños. Yo nunca preguntaba, ellas simplemente compartían. Y yo escuchaba. En esas clases, me vi reflejada en cada una de ellas. Esposas que habían sido silenciadas. Hijas que habían sido ignoradas. Madres que habían sido olvidadas. No necesitábamos ser salvadas, necesitábamos espacio. Espacio para ser vistas. Para crear. Para llorar sin vergüenza. Cuando regresaba a casa después de esas clases, sentía algo que no había sentido en décadas. Propósito. No del tipo que te agota por complacer a otros. Del tipo que te ilumina desde adentro. Solía pensar que tenía que sacrificarlo todo para ser amada. Ahora lo sé, solo tenía que amarme lo suficiente como para dejar de sacrificarme. Una noche, mientras organizaba mi estudio, encontré un viejo diario escondido dentro de una caja polvorienta. Lo había comenzado años atrás, cuando Aarón aún era un niño. Página tras página estaba llena de preocupaciones, esperanzas y una desesperación silenciosa. Leí mis propias palabras como si estuviera conociendo a la mujer que solía ser. Una entrada me destrozó. Tengo miedo de estar criando a un hombre que no sabrá cómo amarme de vuelta. Se me cortó la respiración. De alguna manera, incluso entonces, lo sabía. No de forma amarga, sino con esa certeza cansada, arraigada en los huesos, que solo una madre tiene sin necesidad de pruebas. Cerré el diario, con lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, y le susurré a esa versión más joven de mí, tenías razón en tener miedo, pero fuiste aún más valiente por amarlo de todos modos. No queme el diario ni lo tire. Lo guardé en un cajón con reverencia. Era una parte de mí, cruda e imperfecta, pero verdadera. Como el resto de mi historia. Hay dolores que no se van. Solo se suavizan con el tiempo, como el vidrio del mar pulido por las olas. Pierden su filo, pero nunca su significado. Por aquel entonces, empecé a recibir cartas otra vez, esta vez de lectoras de un pequeño blog que Judith me ayudó a publicar. Una mujer escribió:
Dejé a mi nuera abusiva después de leer tu historia. Otra dijo: me diste permiso para dejar de suplicarles amor a mis hijos adultos. Esas palabras pesaban en mi corazón. No de una forma dolorosa, sino real. Me sorprendió darme cuenta de cuántas mujeres se sentían como fantasmas en sus propios hogares. No estaba sola. Nunca lo estuve. Simplemente todas habíamos sido silenciadas por la misma mentira, que amar significa ser leal, incluso cuando duele. Esa mentira me había costado demasiado, pero ahora estaba ayudando a otras a liberarse de ella. Ya no se trataba de venganza, ni de demostrar un punto. Se trataba de crear un legado de verdad. De sanación. Respondí cada carta con cuidado. Les decía lo mismo que me repetí 1000 veces frente al espejo: no eres demasiado. No estás pidiendo demasiado. Simplemente diste demasiado a las personas equivocadas por demasiado tiempo. Y cuando ellas me escribían con actualizaciones, nuevos apartamentos, nuevos límites, nueva paz, lloraba por todas nosotras. Y entonces, una tarde soleada, ocurrió algo que jamás esperé. Recibí un mensaje de Aarón. No fue dramático ni largo. Solo unas líneas. No espero tu perdón. Solo quería decir que estaba equivocado. En todo. Espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. No me latía el corazón desbocado. No me temblaban las manos. Estaba tranquila. En paz, incluso. No respondí de inmediato. Il tome mi tempo. Sali a caminar. Observé cómo el viento jugaba con las hojas y pensé en lo que me había enseñado la sanación, que el cierre no se trata de lo que dice la otra persona, se trata de lo que decides cargar contigo. Finalmente respondí, no con rabia ni lástima, sino con verdad. Gracias por tu mensaje. Te deseo paz en tu propio camino. Yo estoy bien. De verdad. No pregunté por Claire. No pregunté por Ilaiche. Ese capítulo se había cerrado, no con odio, sino con claridad. Ya no necesitaba nada de él. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una madre desesperada por amor. Me sentí como una mujer enraizada en el respeto propio. ¿Qué regalo tan grande es ese? Ahora, cada mañana, me despierto y abro mis cortinas para dejar entrar el sol. Estiro los brazos y agradezco al universo por otra oportunidad de vivir con honestidad. Tengo un pequeño jardín, un círculo de mujeres que ríen conmigo, un cuarto lleno de arte, y un corazón que ya no suplica ser visto. Eso, para mí, es el verdadero éxito. No una familia perfecta. No una casa llena de hijos obedientes. Sino paz. Integridad. Confianza en mí misma. A veces aún extraño al niño que Aarón solía ser. Pero ya no lloro por el hombre en que se convirtió. Porque ahora entiendo. Está bien amar a alguien desde la distancia. Está bien llorar por quien creíste que serían, y aún así no dejarlos volver a tu vida. Sanar no significa olvidar. Significa aceptar. Y con cada pincelada, cada palabra amable compartida, cada verdad dicha, reescribo el final de mi historia. No como la mujer que perdió a su familia, sino como la mujer que se encontró a sí misma después de que se fueron. Y esa, por encima de todo, es la historia que vale la pena contar. A veces, cuando riego mis plantas o doblo la ropa, me sorprende un recuerdo, un destello de los primeros pasos de Aarón, o la manera en que corría hacia mí con las rodillas raspadas y los ojos llenos de lágrimas. Hay ternura en esos recuerdos, pero ya no hay aguijón. He aprendido que no todos los recuerdos necesitan ser enterrados para poder sobrevivirlos. Algunos solo necesitan ser honrados y colocados suavemente en una estantería, donde pertenecen. Eso me ha enseñado la sanación. El pasado no desaparece, simplemente pierde su control. La mujer que solía ser, la que se doblaba para mantener la paz, la que silenciaba su verdad para proteger la comodidad de otros, aún está aquí. Pero ha evolucionado. Es más sabia. Más firme. Ya no pido perdón por el espacio que ocupo. No justifico mis límites, y no explico mi paz. Vivo con sencillez. Vivo con intención. Y vivo sin esperar permiso. Dejé de buscar cierre en las personas que me rompieron y empecé a construir paz con los pedazos que dejaron atrás. Y cada día que hago esto, construyo una vida de la que ya no necesito escapar. Judith aún me visita con frecuencia. Tomamos té de hierbas en mi porche, hablando durante horas sobre libros, viejos casos y la vida después del desamor.
Se ha convertido en familia en el sentido que realmente importa, elegida, no impuesta. Nos reímos de la vez que toqué a su puerta con nerviosismo, pensando que me rechazaría. Llegaste como una tormenta, me dijo hace poco, sonriendo. Pero mira lo que creció de todo ese trueno. Tenía razón. De la tormenta nació la calma. De la traición, nacieron los límites. Y del duelo, nació la gratitud. Judith me recordó algo vital: que tu sangre te rechace no significa que no seas digna de amor. Significa que estás evolucionando más allá de las limitaciones que intentaron imponerte. Solía preguntarme si algún día dejaría de sentirme como una madre sin hijo, como un hogar sin latido. Pero Judith me enseñó que el hogar no es una persona. Ni siquiera es un lugar. Es la libertad de ser tú misma por completo, en voz alta y sin miedo. Con ella a mi lado, dejé de medir mi vida por quién se quedó y quién se fue. Ahora la mido por cuán fiel soy a mí misma. Y en esa verdad, soy infinita. Hoy se cumple un año desde que vendí ese apartamento, el mismo que Aarón exigió, el mismo que alguna vez guardó una década de recuerdos. Tomé las ganancias y las invertí en mí. Viajé. Tomé una clase de cerámica en Grecia. Bailé descalza sobre los acantilados de Irlanda. Dormí bajo las estrellas en lugares que nunca imaginé conocer. Llené el vacío con asombro, no con amargura. Y al hacerlo, descubrí una alegría que no tenía nada que ver con ser la madre de alguien ni la esposa de nadie. Me convertí en alguien a quien admiro. Alguien en quien confío. Esa es la verdadera venganza, no la amargura ni el resentimiento, sino la plenitud. Y cuando la gente me pregunta por mi familia ahora, simplemente digo, me tengo a mí. Porque es cierto. Y ella es más que suficiente. Mi historia no terminó en el desamor. Comenzó ahí. Lo que siguió fue una recuperación, de mi voz, de mi valor, de mi visión. Si alguien que está leyendo esto se ha sentido pequeño, indigno o no deseado por aquellos a quienes más amaba, quiero que sepa, no estás solo. No estás roto. Y esto no es el final. A veces, los capítulos más hermosos comienzan en el momento en que dejas de pedirle a otros que los escriban por ti.